Definitivamente existen muchas empresas que buscan defraudar al Estado, evadiendo el pago de los impuestos. Y acá un poco llamar a la cultura tributaria. O sea, si nosotros pagamos nuestros impuestos, podemos cumplir con los fines del Estado. Por ejemplo, invertir en salud, en educación, en infraestructura, en justicia. Estas empresas que buscan defraudar al Estado crean realmente una gran artimaña. O sea, no es fácil poder efectuar una investigación de una defraudación de Pero esta no solo naturaleza. engañar al Estado, sino también engañar a los consumidores. A los consumidores. Le hablaba de la defraudación tributaria en el sentido de que crean muchas empresas de fachada o de cartón para simular que compran algunos productos y lo que buscan es incrementar un crédito fiscal. Esto en cuanto a la defraudación tributaria. También tenemos el tema, como usted lo indicó en el Farmacias Galeno, en donde le hacían creer falsamente de que le estaban dando un descuento de un 35%. Estos casos también son procesos penales que también deben de ser llevados a los juzgados correspondientes. Aunado a esto, yo les diría, como bien decía la licenciada Guzmán, también otro modus operandi en este sentido es que a través de estas empresas fantasmas aumentan los costos. Y ahí va el tema de calidad, los costos de la medicina, cómo los podemos medir. Porque es un tema donde ellos aumentan los costos de facturación de la medicina para que estos costos sean deducibles de los impuestos. Y al tener mayores costos y menor precio de venta, entonces ellos reportan menor ganancia y eso va a influir directamente en el pago del ISR. Entonces, y asimismo en las solicitudes de devolución de crédito fiscal. Entonces, esos son modus operandi que han usado distintas entidades que, como bien decía la licenciada Guzmán, lamentablemente hay algunas empresas que han optado por hacer estos entramados que son bien difíciles de poder investigar, que llevan algunos casos años. Estamos hablando en ambos casos de denuncias que han sido presentadas 3, 4, 5 años antes y que en este momento ya la autoridad tributaria y junto al Ministerio Público estamos listos para pues salir adelante en la persecución penal. Ojo que para la SAT la persecución penal es la última instancia. Nosotros, previo a llegar a un juicio penal, buscamos cobrar en las vías administrativas. Previo a llegar a la intervención, ¿qué otras etapas se evacuaron? Por ejemplo, yo me imagino que esto ha de ser como ya una medida extrema. Primero tuvimos, por lo menos de parte de SAT, se le hicieron los ajustes a la entidad, se le hizo una fiscalización, se le notificaron esos ajustes. Cuando se le notificaron esos ajustes, la entidad se opuso, intentó defenderse en ese momento presentando una documentación que para la SAT no era suficiente y que no desvanecía los ajustes realizados, y a partir de ahí la SAT empezó a descubrir el entramado de falsos proveedores hacia lo que son estas distintas entidades, y con ese entramado y habiendo descubierto que habían proveedores de primera y segunda línea que eran inexistentes, pues ya se da o se puede tipificar que consideramos como Superintendencia de Administración Tributaria que podría existir la comisión de un delito que debe ser investigado, en este caso por el ente responsable, que es el Ministerio Público. Cuando este caso se dio a conocer en febrero, usted nos narró el génesis de esta investigación, que venía desde varios años atrás, pero en las escuchas telefónicas del caso La Línea en 2014, en noviembre, quedó archivada una conversación de uno de los involucrados que estaba gestionando este desvío de casos y devolución del crédito fiscal para Aceros de Guatemala, y ha servido como prueba fundamental. Sin eso, ¿habrían podido pedir la intervención que se concretó hoy? ¿Era viable sin una prueba tan contundente? Estamos hablando de dos casos totalmente distintos. Tenemos el caso del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, que es las 3 querellas que presentó SAT en contra de la entidad Aceros de Guatemala por la defraudación tributaria por 255 millones de quetzales, al haber simulado compra y venta de chatarra con proveedores que no existen, proveedores que son empresas de cartón, empresas fantasmas o no localizados, o personas que ya habían fallecido al momento de que fueron constituidas las empresas que supuestamente les vendieron el producto. Este es el caso principal, defraudación tributaria. Y aparte es el que usted me está haciendo mención, que es caso corrupción SAT, en donde cuando se estaban escuchando, analizando las escuchas telefónicas del señor Giovanni Marroquín, que es uno de los integrantes de esa estructura, se pudo establecer cómo
contactan a la entidad Tres Puertos para poder buscar que SAT hiciera una segunda revisión de esta primera fiscalización que había hecho SAT en su momento y que había fundamentado esta defraudación, y que trataban de desestimar el caso. Entonces estamos hablando de dos procesos totalmente distintos, ¿verdad? Pero que llevan un mismo fin: evadir el pago de los impuestos. Todo es este engranaje que se hace para evadir este pago de impuestos. Lo que ha sucedido es de que por años han interpuesto muchas impugnaciones, tanto en el caso Farmacias Galeno, tanto en el caso de Aceros de Guatemala. Utilizan a los abogados para interponer, interponen amparos, interponen cualquier tipo de actividad procesal defectuosa, cualquier impugnación que lo que busca es retardar y retardar. Entonces, procesalmente no podemos nosotros continuar. Por ejemplo, en el caso de Farmacias Galeno, pasaron 2 años para que pudiéramos acabar con esos procesos de impugnaciones para poder llegar a esta intervención. Es eso, por eso que este es el momento en que ya nosotros pudimos llegar a esta medida de embargo con carácter de intervención, con el propósito de buscar recuperar este monto defraudado. Considero además importante, recalcar y señalar que, por ejemplo, en el caso de Farmacias Galeno, en realidad lo que hubo fue una investigación de la Superintendencia de Administración Tributaria en conjunto con el Ministerio Público, donde no hubo escuchas telefónicas, donde no hubo otro tipo de medios de investigación, donde no estaba tampoco, digamos, la CICIG de por medio. En realidad, esto es una muestra de las capacidades que se están instalando tanto en la Superintendencia de Administración Tributaria como en el Ministerio Público para poder llevar a cabo estos procesos. Entonces, tenemos una intervención donde no ha ocurrido nada, digamos, fuera de lo normal o un caso extraordinario como sí lo fue el tema de Aceros de Guatemala, aunque como bien explicaba la licenciada Guzmán, son 2 casos separados y que procesalmente además se están llevando por separado. Pero ¿a qué atribuye usted que si la figura es legal, está a disposición, se use tan poco? Y vemos este año 2 empresas, 2 casos importantes, pero no es usual. Insisto de nuevo en la falta de voluntad de autoridades anteriores de querer llevar a cabo este tipo de diligencia. ¿Falta de voluntad o falta de pruebas? Yo le diría que sobre todo falta de voluntad. Y el Ministerio Público, lamentablemente en su momento, y la licenciada Guzmán lo sufrió en carne propia como fiscal de delitos económicos, cuando uno tiene una contraparte como la SAT, y hablemos de la SAT, donde el intendente jurídico y donde la contraparte del Ministerio Público era en ese entonces Alfonso Castillo, a quien se le encontraron 3 millones de quetzales en su casa y quien sale involucrado en este tipo de casos. Entonces eran personas que se dedicaban a entorpecer sistemáticamente los procesos de investigación y entorpecer sistemáticamente los procesos de auditoría, no solo a lo externo, ojo, también a lo interno de la SAT. Hubo muchos casos que nunca llegaron al Ministerio Público porque fueron de alguna forma tapados y parados a lo interno de la SAT, y esa es una investigación que ya se está llevando a cabo también para poder buscar esos expedientes. Dentro del mismo caso de Aceros de Guatemala, en las escuchas telefónicas, se pudo observar que él cobraba por no presentar denuncias en el Ministerio Público. Claro. Entonces vemos una clara falta de voluntad y vemos una complicidad definitivamente de autoridades pasadas con miembros del crimen organizado que se dedican a delitos de cuello blanco. Una última pregunta, que es algunos de los efectos que este caso podría tener. Yo he recibido de manera personal en mi Twitter y a veces también por Facebook mensajes de personas que dicen: por favor investiguen, los precios del hierro se están aumentando desde que se dio el caso de Aceros de Guatemala. Nosotros prevemos o sentimos que hay especulación. Esto va a ser monitoreado también por ustedes. Yo no sé hasta dónde esto sea cierto, pero valdría la pena investigar. Yo creo que cada institución tiene una competencia bien definida. En el tema de la especulación habría que pasar a otras instancias y otras entidades como el Ministerio de Economía, la DIACO, entidades que pueden hacer este tipo de verificaciones. En lo que a la SAT concierne, nosotros pues tratamos de verificar y hacemos las fiscalizaciones para verificar los precios posiblemente de transferencias, de compra,
para ver que esos sean ingresados legalmente, pagando todos sus impuestos y que se cumpla con toda la cadena, digamos, de facturación que nos permite después poder cobrar el IVA. Superintendente Solórzano, secretaria Guzmán, muchas gracias por ampliarnos sobre esta intervención que vimos hoy y de la otra que se registró este año. Gracias por su participación. Vamos a pasar con Rocío Lazo para ver sus comentarios en redes. Gracias, Paola. Buenas noches. Hablamos en este momento sobre la intervención a la empresa Aceros de Guatemala. Nos interesa mucho saber su opinión en cuanto a este tema. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con D. Chacón. Agradecemos este nuevo tipo de funcionarios públicos. Excelente. Juan Carlos Martínez. Excelente. Eso es lo que necesitamos, instituciones fuertes. Faltan los que usan fundaciones para evadir impuestos. Al parecer, la corrupción es la mejor alianza privada estatal que existe. Qué lamentable, ese es el comentario de Sergio Hernández. Maripaz, que me alegro que ya se les acabó la piñata a los mafiosos de la SAT. La SAT, muy buen trabajo. Ciudadano GT, ¿qué dirá el CACIF del caso Aceros? ¿Será el inicio de la persecución a los evasores? Seguro saldrán con su discurso políticamente correcto. Y otro comentario de Maripaz, solo decir que muy buen trabajo y que ya se ve que hay gente honorable en la SAT. Felicidades. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más para usted.